es 2 menos 0.12 x más 0.5 más 0.05 igual a 0.84 x más 0.24. Ok. ¿Cómo es la solución de esta ecuación? Como los coeficientes, si ustedes observan, son números decimales y después del punto decimal hay 2 números, significa que son el resultado de haber dividido por 100. Entonces, para transformarlos en enteros, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 100. Pero antes de eso debemos resolver lo que está en el paréntesis. Entonces nos quedaría el resultado 2 menos 0.12x. Recuerden que el signo menos cambia los términos que están dentro de los paréntesis. Menos 0.05 va a ser igual a 0.84x más 0.24. ¿De acuerdo? Luego, para poder transformar a enteros los decimales, lo que tengo que hacer es, como después de todos los números tienen centésimas, entonces multiplico por 100 para poder transformarlo en enteros. Multiplico por 100 a 2 menos 0.12x menos 0.05. Esto va a ser igual, y como multipliqué por 100 en este miembro de la ecuación, también lo hago en el otro, que sería 100 por 0.84, x sería acá, ¿verdad? X más 0.24, ¿sí? Luego aplico la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma y pues lo haremos de una sola vez, ¿verdad? 100 por 2 me resulta 200. 100 por menos 0.12 pues me lo convierte en entero. Lo que hace es eliminar el punto decimal y me queda menos 12x. 100 por menos 0.05 me resulta menos 5. Lo que hace es correr el último número hacia 2 posiciones y lo convierte en entero. Luego esto será igual a 100 por 0.84x, pues me quedaría o me resulta 84x. Lo convierte en entero. Y 100 por 0.24 sería más 24. Ahora, recuerden, ¿verdad?, cómo resolvíamos este tipo de ecuaciones. En el libro no resuelven así. Yo les recomiendo que agrupen los términos que se pueden reducir. Por ejemplo, yo puedo reducir en este momento a 200, lo agrupo con menos 5. Y pues a menos 12x lo arrastro. Y los términos en el miembro derecho siguen igual, no se han transformado. Más 24. Bueno, luego me queda 200 menos 5. El resultado sería menos 95 positivo. 95 menos 12x. Y esto va a ser igual a 84x más 24. Luego, ¿qué debo de hacer? Debo de agrupar los términos que son semejantes. Eso significa que voy a transponer los términos que necesito hacer, ¿verdad? Lo que necesito en cada miembro de la ecuación.
Aquí mejor coloquemos las flechitas para que no haya confusión con los signos igual. Bueno, luego entonces hago lo siguiente, menos 12x, transpongo al término 84 y resulta que pasa a ser negativo. Me queda menos 84x que va a ser igual a 24. 95 me resultó positivo, pues lo transformo a ser negativo. Me quedaría menos 95. ¿Sí? Y entonces, menos 12 menos 84x, pues eso me resulta menos 96. X. Y esto va a ser igual a 24 menos 95 me resulta menos 71, ¿verdad? Pero aquí era 195, ¿verdad, chicos? Creo que ahí hubo un cambio, solo el 1. Entonces me queda menos 171. Recordemos que si este número está multiplicando, pues lo transponemos. Recordemos que si menos 96 está multiplicando, pues lo vamos a transponer. Entonces resulta de que x va a ser igual a menos 171 entre menos 96 y menos entre menos es positivo. Y me resulta de que x va a ser igual a 171 sobre 96. Pasaremos al siguiente contenido. En el siguiente contenido vamos a aprender a resolver ecuaciones, pero que tengan coeficientes fraccionarios. Este tipo de ecuaciones es bastante particular, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo resolver una ecuación que tiene coeficientes fraccionarios? Por ejemplo, ¿cómo resolver el ejemplo 1? Que me dice resolver esta ecuación que es 3 cuartos multiplicado por x menos 2 quintos, ¿sí? Igualado a 16. ¿Cómo resolver una ecuación de esa forma? ¿Alguien tiene alguna idea? Si alguien tiene alguna idea, me dice. Recuerden que cuando tenemos una ecuación donde los coeficientes de las variables o los números independientes no son enteros, pues lo que necesitamos hacer es transformar esa ecuación a números que sean enteros. ¿Cómo logramos eso? Cuando tenemos coeficientes y términos independientes fraccionarios, lo que debemos de hacer es fijarnos en los denominadores. ¿Sí? Nos fijamos en los denominadores de todos los términos, todos los que tengan denominador, ¿verdad? Diferente de 1. Y vamos a encontrar aquello que ustedes ya han estudiado que se llama mínimo común múltiplo. Tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo de ¿quiénes? El mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, el mínimo común múltiplo de 4 y 2. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 4 y 2? Pues como 4 es múltiplo de 2, significa que el mínimo común múltiplo de 4 y 2, ¿quién es? Es 4, ya que 4 es múltiplo de 2. Bueno, una vez encontramos el mínimo común múltiplo de los denominadores, lo que tenemos que hacer es multiplicar a toda esa ecuación por el mínimo común múltiplo
de los denominadores. ¿Cómo? Bueno, yo voy a multiplicar por 4 a 3 cuartos de x menos 5 medios, pero a 5 medios también lo tengo que multiplicar por 4, ¿sí? A toda la ecuación. Y esto va a ser igual a, como aquí ya multiplico por 4, también aquí lo hago. 4 por 16. Ojo, yo lo pude haber hecho aplicando la propiedad distributiva, o sea, así como lo hicimos en el anterior, ¿verdad? He omitido un paso, pero si ustedes creen que se confunden, pues el paso que omití es este, miren. O sea, apliqué la propiedad distributiva antes. Sería 4, como 4 es el mínimo común múltiplo de los denominadores, pues vamos a multiplicar por el mínimo común múltiplo toda la ecuación. Entonces 4 va a multiplicar a 3 cuartos de x menos 5 medios. Pero como ya multipliqué por 4 acá, también lo hago en el otro miembro. Multiplico por 4 acá, ¿sí? 4 por 16 para que no se altere la ecuación. Y aplicando la propiedad distributiva, pues me queda de esta forma. Ahora observen que si tengo este denominador 4 y hay un número que está multiplicando y es de la misma cantidad, se hacen 1. Y me resultaría simplemente 3x. Luego tengo el signo aquí menos, porque 4 es positivo por un negativo, me va a resultar negativo. Y a 2 lo puedo simplificar con 4. Mitad de 2 que es 1 y mitad de 4 que es 2. Entonces me quedaría menos 5 por 2 igual a 4 por 16, que sería 64. ¿Verdad? Y luego me queda 3x menos 5 por 2, que sería 10, igual a 64. Luego 3x va a ser igual a ¿qué? A menos 10 lo puedo transponer. Me quedaría 64 más 10. Bueno, y 64 más 10 significa que 3x es igual a 74. Y un número que al multiplicarlo por 3 me dé 74. Veamos qué número es. Entonces pasamos para acá, miren, este espacio. Y pues como 3 está multiplicando a la variable x y este es igual a 74, hacemos lo siguiente. X nos va a resultar que va a ser 74 entre 3. Y 74 entre 3, pues no lo podemos simplificar, así queda. Y esta sería la respuesta. En el libro dicen que es 25, pero en el libro hay un error, ¿ok? Así que lo corrigen, ¿de acuerdo? Bueno, los ejercicios son parecidos a este que acabo de resolver, así que vamos a obviar el ejemplo 2 para pasar a la resolución de problemas. Pregunto, antes de continuar, ¿tienen alguna duda con respecto a cómo resolver ecuaciones cuando tienen coeficientes decimales las variables? ¿O en general son la parte numérica son coeficientes decimales o coeficientes fraccionales? ¿Tienen alguna duda al respecto? Hablen en ese momento porque lo podemos solventar. Si no, continúo ahora. Bueno, vamos al contenido 12, que nos plantea resolución de problemas con ecuaciones. O sea, ¿cómo vamos a resolver un problema
utilizando ecuaciones. Recuerden que en álgebra, ¿verdad?, se trabaja con valores desconocidos. Eso es la parte fundamental del álgebra. Entonces, cuando estemos trabajando en un problema que involucre una ecuación, recuerden que las ecuaciones llevan incógnitas, y incógnitas se llaman variables, y tenemos que definirlas. Y eso ya lo habíamos estudiado en la unidad anterior, cómo definir una variable. Vale. La edad actual, ¿sí? Vamos al ejemplo 1, ¿verdad? La edad actual de Roxana es 2 veces o el doble. La edad actual de Roxana, es decir, de una persona que se llama Roxana, es 2 veces la edad de Javier. Si Roxana tiene 32 años, ¿cuántos años tiene Javier? Vaya. Acá siempre la variable tiene que ir en función de aquella cantidad o magnitud que me sea más cómodo trabajar. Por ejemplo, como Javier es la edad más pequeña, pues y la edad de otra cosa. Observen que la edad de Roxana está en términos de la edad de Javier. Entonces yo defino la variable x y digo, sea x, ¿quién va a ser x? Pues yo no conozco la edad de Javier, ¿sí? ¿Ya? No la conozco. Sí conozco la edad de Roxana, que en la actualidad tiene 32 años. Entonces no tiene sentido que yo diga en este momento, ¿verdad? Sea X la edad de Roxana, pero sí ya la conozco. Entonces mejor veamos y definamos a X como la edad de Javier. Sea X la edad de Javier, entonces así lo vamos a plantear. Sea X, ¿quién? La edad de Javier. Ahora, alguien ya resolvió ese problema sin utilizar ecuaciones porque también se puede resolver con lógica, ¿verdad? Bueno, si X es la edad de Javier y nos dice de que Roxana tiene el doble de la edad de Javier en la actualidad, bueno, entonces la edad de Roxana, ¿cómo lo podríamos expresar algebraicamente? Mayúscula, ¿verdad? Edad de Roxana. ¿Cómo lo podemos expresar algebraicamente? Pues si dice que tiene el doble y ya sabemos que la edad de Javier es X, entonces sería 2X. Pero dice que en la actualidad ya tiene 32 años. Entonces eso implica que 2X, que es de forma algebraica la edad de Roxana, pero la edad en realidad es de 32, entonces significa que 2X es igual a 32. Bueno, un número que multiplicarlo por 2 me da 32, ya sabemos que es 16. Resulta que este coeficiente que estamos multiplicando pasa a dividir. Entonces resulta que 32 lo divido por 2 y luego me resulta que 32 al dividirlo por 2 es 16. Y ese es el resultado. ¿Qué significa entonces? Hay que darle respuesta al problema. Significa que la edad de Javier es 16 años. ¿De acuerdo? Ahora vamos al ejemplo número 2. Este está bastante interesante. En la guía aparece uno parecido. La suma de 3 números consecutivos es 48. ¿Qué números son? Solución. Vean, vamos a partir de algo pero tan elemental. Si yo nombro números consecutivos, por ejemplo, 1, 2 y 3, son 3 números consecutivos, ¿verdad? ¿Sí? 1, 2 y 3 son 3 números consecutivos. 4, 5 y 6 también son números consecutivos. ¿Por qué se llaman consecutivos? Porque están en orden, tienen una relación de orden que los define, que el primer número siendo 4, el siguiente lo obtengo sumándole 1. 4 más 1 es 5, es el siguiente.
¿Cómo obtengo al 6? Pues lo obtengo al sumarle 4 2, porque como es el segundo después del primer número, significa que, por ejemplo, si yo tengo acá 10, ¿cómo voy a obtener el siguiente número consecutivo? 10 más 1. ¿Cómo voy a obtener el siguiente número consecutivo? 10 más 2. Significa que los tres números consecutivos son 10, 11, porque 10 más 1 es 11, y 10 más 2, 12. ¿De acuerdo? Bueno, pero aquí no conozco esos números, ¿verdad? Aunque cualquiera con lógica también los puede encontrar, no les digo que no. Dice que la suma de tres números consecutivos es 48. ¿Qué números son? Bueno, como no conozco ni siquiera el primer número consecutivo, eso es lo que yo les digo, iniciamos con lo más pequeño, ¿verdad? Sea X el primer número consecutivo. Consecutivo. ¿Ya? Sea X el primer número consecutivo. Si es X el primer número consecutivo, X, ¿quién es el segundo número consecutivo? X más 1. ¿Quién es el tercer número consecutivo? X más 2. ¿Sí? ¿Y qué me dice? Que la suma de X más X más 1 más X más 2 es igual a ¿cuánto? 48, porque dice que la suma de los tres números consecutivos es 48. ¿Sí? Entonces, si la suma de los tres números consecutivos es 48, bueno, veamos que aquí tenemos X más X, que sería 3X, ¿sí? Y aquí tengo la suma de 1 más 2. 1 más 2 es 3, más 3. Esto va a ser igual a 48. Ya, 48, perdón. Bueno, pero transponiendo ese término, me resulta que 3X es igual a 48 menos 3. Resulta que 3X es igual a 45. Vaya, ahí nos quedamos, pues. 3X es igual a 45. ¿Sí? 3, ok, vamos acá. 3X es igual a 45. Ahora, un número que multiplicarlo por 3 me resulte 45, pues ya sabemos que es 15, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo lo resuelvo? Aplicando propiedades de las igualdades. 45, como 3 está multiplicando, lo transpongo y pasa a dividir. Pasa a hacer la operación inversa. Significa que X, 45 entre 3 es 15. Significa que el primer número consecutivo es 15. ¿Quién va a ser el segundo número consecutivo? Era X más 1. Entonces, pero X es igual a 15. 15 más 1 igual a 16. ¿Quién sería el tercer número consecutivo? Vaya, este es el primero, que ya lo llamo. Este es el segundo. Este es el tercero. X más 2 es igual a 15 más 2, que sería el tercer número consecutivo, que sería 17. Bueno, si sumamos 15 más 16 más 17, me resulta 48. Eso implica que los números son, ya la respuesta, ¿verdad? Los números son 15, 16 y 17. Aquí es I, ¿verdad? Bueno, ahí finalizamos.